¿Prendí? Sí, ¿no? ¿Está sonando? Bueno, ¿cómo están todos? ¿Están amén? ¿Cómo es eso? ¿Cómo están amén? ¿Qué es eso? ¿Están bien o están mal? ¿Están bien? No amén. No están amén, ¿no? Es un placer estar con ustedes, hermanos. Es muy lindo saber que a lo menos de vez en cuando nos podemos ver y comparar, o compartir, mejor dicho, algo de la palabra de Dios con ustedes. Voy a pedirles que abran sus Biblias en Marcos, otra vez en la cita que acabamos de leer, en el capítulo 16. El título de la exposición es Seremos levantados. Le puse ese nombre. Y no hay problema para la ciencia el poder reconocer la posibilidad de la resucitación de una persona. Es más, hoy tenemos una tecnología de punta asombrosa, ¿no? En esa área. Años atrás no existía esto. Ahora le meten unos aparatos acá en el pecho y lo hacen saltar a uno, ¿no? Creo que son unas descargas eléctricas, yo no sé cómo es. Si hay algún médico acá, por ahí después puede explicar mejor cómo funciona eso. Y en el campo mismo de la biología se ha avanzado tanto en el conocimiento del organismo del hombre que se hacen cosas asombrosas y se puede rescatar personas que han incurrido en una muerte biológica y los podemos rescatar. Otra cosa muy distinta es cuando se habla de la resurrección, resucitación y resurrección. Y acá es donde justamente se dividen las opiniones. Cuando hablamos de una resucitación, la persona eventualmente va a tener que encarar la muerte. A menos que si entramos en el aspecto teológico del arrebatamiento y todo eso, bueno, ya ahí es distinto, ¿no? Cuando hablamos de la resurrección, estamos hablando de una persona que no muere jamás. Es decir, una vez que fue levantado, obtiene la vida eterna. Así que los dos conceptos son distintos. Suena parecido, pero no es lo mismo. El tema es que hay mucha gente que cuestiona la resurrección, tal como la describen los evangelistas, como un suceso o un hecho científicamente improbable. Y bueno, el hecho de que algo sea improbable para la ciencia no quiere decir, o que no sea probable científicamente, no significa que dicho hecho sea improbable. A mí podríamos estar hablando mucho tiempo de esto, ¿no? Es como una persona, la persona de Dios asumió forma humana. A mí, científicamente, ¿cómo explicamos eso? Incluso filosóficamente es un problema para explicarlo. Por eso es que muchos de los griegos, en los primeros 2 siglos del cristianismo, tergiversaron la doctrina de la encarnación y se metieron una serie de herejías, precisamente porque la lógica humana le cuesta aceptar la realidad de que un Dios todopoderoso y eterno, y que lo abarca todo, y lo desborda todo, que pueda de repente limitarse a forma humana. Entonces eso es totalmente irracional para el hombre común. Bueno, para el filósofo y para el científico puede ser un imposible, pero para Dios no es imposible. Así que el hecho de que no haya cabida en nuestra razón para aceptar la posibilidad de que una persona resucite de los muertos no significa que ese hecho es una imposibilidad. Algo que no se tiene en cuenta en lo que Marcos está diciendo es lo que dicen los versículos anteriores al capítulo 16, especialmente en los últimos versos, el 44 al 47. Y digo esto porque cuando se trata de la
resurrección de Cristo, inclusive en los primeros años de este evento extraordinario, había personas que tenían un serio problema con el cristianismo y también tenían un serio problema de aceptar la realidad de la resurrección. Tal es así que algunos llegaron a cuestionar si realmente Cristo había muerto. Empezaron a tejerse una serie de teorías, y hoy ni hablemos. Hoy uno puede comprar libros donde se explayan con teorías conspiracionales acerca de la posibilidad de la resurrección de Cristo. Y una de esas teorías que andan dando vuelta por ahí es que Jesucristo nunca murió. No sé si han escuchado que por ahí están diciendo que Jesucristo se casó con María Magdalena, tuvo hijos y una sarta de disparates por el estilo. No hay ningún tipo de evidencia para eso. Se basan en algunos documentos pseudo-epigráficos que han dado vuelta por ahí desde los principios de la era cristiana. Pero el tema es que cuando leemos estos versículos anteriores al capítulo 16, lo que está tratando Marcos es decirnos: Cristo se murió. Una de las evidencias que tenemos que Cristo murió es los mismos enemigos de Cristo. Tal vez acá no se menciona nada de ellos, pero por implicancia, cuando leemos toda la historia a través de los evangelios, recopilamos información y los judíos buscaban cualquier cosa que pudiese desvirtuar la persona y el testimonio y la predicación de Cristo, el mensaje de Cristo. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, que no les quepa la menor duda que los judíos hubiesen gritado a voz en cuello que Jesucristo nunca murió en la cruz. ¿Por qué? Porque los discípulos decían después que ese Cristo que había muerto había resucitado. Así que si lograban desmitificar la idea de que Jesucristo había muerto, el tema de la resurrección quedaba resuelto. Era toda una parodia, una farsa. No encontramos un solo documento que diga que Jesucristo no murió. Inclusive en la actualidad no encontramos académicos serios, historicistas que estudien los eventos, incluso gente que no tiene nada que ver con la religión cristiana, sino que estudian el Cristo histórico, la persona de Jesús. No hay nadie serio, en el campo académico que acepte que Jesucristo sea una cosa irreal, un invento. Los hay, pero nadie los toma en serio en el campo académico en la actualidad. Sin embargo, Marcos nos habla de otro testigo de la muerte de Cristo, que es el centurión. Dice que este centurión se presentó a Pilato, ¿no? Se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir, eso está en el verso 44, haciendo venir al centurión, le dijo: vení para acá, a ver qué pasó acá. Y le preguntó: ¿cómo está? ¿Ya está muerto Jesús? Está muerto. Y este es el mismo hombre que en el verso 39 estuvo en los pies de la cruz y le llamó poderosamente la atención la forma en que el Señor encaró la muerte. Y hasta el punto que hace una declaración que es mucho para pensar esto, ¿no? Dice: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Un caso serio. Si este señor le hubiese mentido a Pilato cuando le pregunta: a ver, ¿qué pasó con el reo? ¿Murió ya? Sí, murió. Si él hubiese mentido, es muy probable que hubiese pagado con la vida, mintiéndole a Pilato, al procurador. Así que es una cosa totalmente descabellada pensar o llegar a la conclusión de que este caballero, este oficial de una centuria, por eso se llama centurión, la centuria era un grupo de 100 soldados, ¿no? Un pelotón de gente. Y bueno, si este señor, este oficial, le hubiese dicho a Pilato: murió cuando le estuve, y lo engañaba, es muy probable, teniendo en cuenta la brutalidad que había en el manejo de las cosas o las administraciones en el ejército romano, hubiese perdido la vida. Pero yo pienso que lo que más garantiza que Cristo murió en la cruz es el testimonio de Pilato mismo. A ver, Pilato no era un tonto. Él no llegó a ser procurador en esta región del mundo, es decir, un representante de Roma, el brazo extendido de Roma en la ciudad de Jerusalén, por ser un hombre incompetente o una persona que no tenga dos dedos de frente. Podrían engañar a las otras personas, pero con Pilato no va. Así que si él tenía algún tipo de sospecha de que Jesucristo no había muerto o algo por el estilo, él hubiese hecho la investigación pertinente. Guay que agarre al que le mintió
al representante de Roma. Así que Marco, pienso yo, que cuando describe este asunto es para que el lector, Marco está escribiendo después que pasaron estas cosas. Y lo que quiere es que nos quede claro que acá no hay fraude, no hay conspiración. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, lo colgaron y terminó. Es lo que nos dicen los otros documentos históricos, los otros evangelios. Jesucristo, Lucas, por ejemplo, dice, expiró, entregó su espíritu. Marco quiere que entendamos que Jesucristo dejó de existir, la parte humana me refiero, en ese evento de la cruz, que fue depositado entonces, literalmente fue depositado en un sepulcro, en este lugar que mencionan los sagrados escritores, inclusive los otros evangelistas. Ahora, el relato en el capítulo 16, verso 1, pega un pequeño giro que muchas veces no prestamos atención. Porque Marcos, otra vez, no está tan interesado en hablarnos de cómo fueron los eventos históricos, que están contenidos. Obviamente hay una obligación forzada de contar cómo fueron los eventos y tenemos un documento histórico. Pero no quisieron escribir historia, ese no es el propósito de los evangelistas, escribir historia. No son historiadores, son evangelistas. Y lo que este hombre entonces hace es jugar. Otra vez acá tenemos el movimiento del Espíritu Santo dirigiendo a los escritores. Y en el versículo 1 del capítulo 6 pasa de la narrativa de los hechos a la parte teológica. Cuando dice allí en el verso 1, cuando pasó el día de reposo. Y esa afirmación que hace Marcos introduce el evento de la resurrección de Jesucristo. O sea que en esta afirmación se divide el evento de la muerte con el de la resurrección. Vale decir que la historia no termina con la muerte, culmina con la victoria sobre ella. Y es a eso a donde quiere apuntar Marcos. Esa expresión que encontramos ahí en el verso 1 no apunta al hecho del domingo simplemente. El día de reposo creo que todos sabemos que es el día sábado. El primer día de la semana es lo que hoy conocemos como el domingo. Lo que este hombre cuando menciona el primer día de la semana está indicando o está apuntando el comienzo de una nueva era, una nueva dispensación de cosas. Las cosas viejas pasaron. El día de reposo no solamente era un día de descanso, era un día de silencio para dar lugar a ese nuevo día. El silencio al pasado para dar lugar a la proclamación de un nuevo horizonte, un nuevo día, un nuevo comienzo. Algo que no tuvo precedente en la historia de la humanidad. La aurora de un nuevo tiempo, la resurrección de vida. El imperio que tenía la muerte por tantos siglos quedó completamente derrotado. Fue secuestrado en el acto mismo y extraordinario de la resurrección de Cristo Jesús. O sea que no se trata de una resucitación, sino de una resurrección para vida y para vida eterna. Claro, hay mucha gente que cuando hablamos hasta el día de hoy, después de 2000 años, hablamos de la resurrección y se nos ríen en la cara, diciendo, usted está loco. ¿Todavía cree en Papá Noel? Que una persona resucitó de los muertos, pero usted está bien. ¿Usted cree todavía en esos mitos, en esas fantasías? Esto no es nuevo, porque ya en los tiempos del apóstol Pablo, cuando él predicaba en las regiones de Grecia, había gente que no podía tolerar la idea de la resurrección. Quizás esta gente, lo que era la región de Macedonia, las ciudades de Corinto, Atenas, todo este sector que hoy llamaríamos la Gran Grecia, para ellos era inconcebible la idea de la resurrección. No estuvieron en Jerusalén, no digo todos, pero la gran mayoría de la gente vivía en su lugar. Había que cruzar el charco para estar en Jerusalén y precisamente en la época en que los judíos celebraban, ¿no es cierto?, sus fiestas, sus reuniones y qué sé yo. Allá Jesucristo lo terminaron colgando y sí, para los judíos era noticia. Los romanos que estaban en la región era noticia y probablemente corrió la noticia eventualmente. Cuando Pablo llega a predicar a estas regiones, era inconcebible la idea de que una persona pueda resucitar.
Los griegos tenían sus historias, habían generado un sistema de mitos que ya venían de lastre desde el siglo VIII, siglo VII, antes del nacimiento de Cristo. Las grandes obras de Homero y Hesíodo contaban, ¿no es cierto?, cómo, en fin, los dioses del Olimpo tuvieron su guerra contra los titanes, cómo se relacionaron los dioses con los hombres, la envidia de los dioses, del carácter de los hombres, y una serie de ideas, de conceptos que permearon la sociedad griega o la sociedad helénica. Hasta donde yo he podido investigar no encuentro ninguna historia mitológica de una resurrección en la forma en que lo vemos en los evangelios. Hay mitos, hay historias extraordinarias. Se habla de seres fantásticos como semidioses, mitad hombre, mitad Dios. Los grandes héroes del pueblo helénico, los que eran ejemplos de valor, de carácter, de guerreros, pero nada comparable con lo que predicaba el apóstol San Pablo. Cuando escucharon a este hombre dijeron: Pablo, estás loco. ¿Resurrección de los muertos? Y parece mentira, pero algunos dentro de la iglesia de Corinto todavía cuestionaban esta doctrina, y no es para menos. Es totalmente irracional pensar de que una persona, después de estar metido 3 días en un sepulcro, se levante de los muertos. Cuando vamos a Primera de Corintios, si me acompañan un segundito, guarden ese pasaje de Marcos, pero noten ustedes que, voy a hacer un pequeño resumen, eso hay que leerlo después con mucho cuidado, pero en el versículo 12 al 15, dice el apóstol Pablo ante la negativa de la posibilidad o la historicidad de la resurrección de Cristo, Pablo dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Parece mentira, que adentro de la iglesia haya personas que todavía tengan problemas en aceptar esta parte fundamental de la teología cristiana. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, inútil, sin sentido es entonces nuestra predicación. Vana, inútil o sin sentido también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos, los que predican, los que promueven, como Pablo y los apóstoles. Sí, son falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Pablo dice entonces en el verso 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y va desarrollando este tema a fondo hasta terminar en la parte final y lo cierra con estas palabras que son tremendas, que hacen eco todavía en las paredes de la historia. En el verso 55 del mismo pasaje dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? El apóstol Pablo abandona por un momento la parte teológica y encara al terror del ser humano. El hombre, cuando se apartó de Dios en el huerto del Edén, Dios le dijo: si desobedeces, si cruzas la prohibición, si desafías el mandato de Dios, ciertamente morirás. Y lo que sucedió es que el hombre murió espiritualmente. Cuando seguimos leyendo el pasaje de Génesis en el capítulo 5, se hace toda una lista de las generaciones de Adán para adelante y dicen: nació, tuvo hijos e hijas y vivió tantos años y murió. Y ustedes se leen todo el capítulo 5 y es una constante: nació, vivió, tuvo hijos, murió, nació, vivió, tuvo hijos, murió, todo el capítulo 5. Lo que está tratando de indicarnos la Escritura es la realidad teológica, que Dios no se equivoca. La serpiente le dijo: no moriréis. El capítulo 5 dice: ¿y quién tenía razón? Dios dijo: ciertamente moriréis. Y el pecado lo que trajo es eso. La paga del pecado es muerte. El apóstol Pablo ahora, totalmente convencido de la muerte y ahora la resurrección de Cristo, ya no le habla a los de Corintios, sino que se encara con el mismo brutal enemigo del hombre, que es la muerte. Y dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
A veces me pongo a pensar las luchas que habrá tenido el apóstol Pablo, siendo un fariseo recalcitrante, y haber escuchado el Evangelio de parte del Señor y tener que ordenar todas sus ideas de nuevo. Nos dicen los registros que por unos cuantos años tuvo que separarse, tuvo que retirarse, desapareció de la escena antes de ser un predicador, como 7 años. ¿Y qué pasó con esos años de silencio? No sabemos nada. Yo creo que el apóstol Pablo tuvo que ir a luchar con todo lo que creía y después viene a decir, lo tengo por basura. Estaba equivocado. Mi tradición, mis creencias, lo que me enseñaron mis padres, la historia, todo fue una fantasía, un espejismo. Y se enamoró de Cristo y luchó por Cristo, defendió la resurrección de Cristo. La resurrección, hermano querido, es un hecho histórico y fue el sello de la aprobación de Dios de la obra que efectuó el Señor Jesucristo mencionada acá, que murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Él pagó hasta el último cuadrante lo que nosotros debíamos a Dios y que no podíamos pagar bajo ningún punto de vista. Y lo que Marcos quiere que entiendan entonces es que esta resurrección es ese sello de aprobación de Dios. Dios aceptó ese sacrificio de Cristo y lo acepta por medio de este hecho extraordinario de la resurrección. La narrativa, si ustedes se dan cuenta, no necesita mayor interpretación, francamente, ¿no? Es directa, es simple, es clara. Si nos preguntamos, a ver, si tuviésemos a Marco acá, le decimos, bueno, Marco, pero a ver, a fin de cuentas, ¿dónde nos quiere llevar con todo esto? El capítulo 16, ¿no? ¿Qué es lo que tratas de decirnos? ¿Cuál es el punto de la tesis? Y bueno, lo tenemos resumido en el versículo 6, a donde nos quiere llevar Marcos es a esto. El que fue crucificado, el que se mencionó en los versículos anteriores, Pilato dice, ¿murió el tipo este? Sí, se murió. ¿Pero cómo? ¿Tan rápido? Se murió. Claro, el Señor entregó su espíritu. Y ahora lo que está diciendo es ese que acabo de indicar que murió. Ahora, en esta nueva etapa, en este nuevo día, dice que ha resucitado. O sea que comienza en el capítulo 1, del verso 1 del Evangelio Marcos diciendo principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pero la cruz entonces no es el final. Es más, ni siquiera la resurrección de Cristo es el final de la historia, sino el comienzo transitivo a un nuevo orden de cosas para la humanidad. Digo yo una cosa, ¿tenemos evidencias hoy que la resurrección de Cristo es un hecho? ¿Cómo saben ustedes que resucitó? Bueno, la Biblia lo dice. Sí, ¿cómo lo sabe eso? Por lo pronto tenemos a lo menos 3 potentes testigos. Hay muchos, ¿no? Podemos estar horas acá. Pero a lo menos hay 3. Número 1, una tumba vacía. Es cliché, ¿no? Es la tumba vacía. Segundo, tenemos el testimonio de un enviado del cielo. Lo acabamos de leer eso. Vieron un varón vestido de blanco. Un ángel, en otro evangelio se habla de 2, pero acá se enfoca Marcos en uno de ellos. Y claro, alguien me puede parar y decir, bueno, pero está bien, la tumba vacía, pero eso a mí no me dice nada. Y segundo, yo no creo en los ángeles, así que a mí no me sirve. Vale decir que mucha gente descarta estos 2 testigos, están descalificados. No les prestamos atención. No, qué fenómeno, yo le doy ese crédito. No quiere creer de que realmente la historia de la tumba vacía es real, es verificable, aunque francamente historiadores serios no cuestionan esto. Pero supongamos que hay un problema para aceptar esto. Usted no cree en la tumba vacía, eso es un cuento de aquellos hombres. Ya le dije que los judíos, si esto hubiese sido un cuento, hubiesen saltado hasta el techo gritando a voz en cuello que esto fue toda una farsa. Así que, pero está bien, le doy de que tal vez usted no acepta la idea de una tumba vacía. Puede ser que no crea en los ángeles,
en los seres estos espirituales. Pero el tercer testimonio es lo que me llama la atención, porque hay un número de testigos que vieron a Jesús resucitado. Y si usted me dice ahora, yo no creo en esos testimonios, ya es un asunto filosófico, es un asunto personal, porque usted no tiene evidencia para desacreditar el testimonio de esta gente. Que una persona se haya inventado la historia 2 o 3, ok, es difícil aceptarlo, pero quizás hicieron algún acuerdo para, yo no sé, a sacar alguna ganancia, fama, crédito, plata, qué sé yo. Pero que toda la gente que está envuelta y que fueron testigos de la resurrección se pusieron de acuerdo para decir semejante barbaridad. En el versículo 7 del capítulo 16, el Señor Jesucristo dijo que vayan a hablar con los discípulos y que Él se adelantaba. Dice, allí le veréis. Cuando vamos al documento escrito por Mateo en el capítulo 28, nos dice que allá fueron y le vieron. Y luego dice que le adoraron. Todos los discípulos fueron allá y le adoraron al Señor. Algunos tenían sus reservas, pero el grueso de la gente adoraron. Lucas nos habla de 2 caballeros que iban de paso para una aldea llamada Emaús, no sé si se acuerdan la historia, y comenzaron a conversar con este extraño hasta que al fin se dan cuenta de que con quien estuvieron hablando es nada más ni nada menos que la persona del Señor Jesucristo. ¿Mintieron también estos hombres? Y bueno, yo no les creo. Bueno, ok, no les cree, pero ¿qué evidencia tiene usted? ¿De dónde se agarra para no creer? Para decir que estos 2 hombres se pusieron de acuerdo para mentir. El Evangelio de Juan nos habla de María Magdalena. Acá tenemos a estas 3 mujeres, pero después Magdalena es un caso aparte. Dice que cuando no aparecía el cuerpo, parece que volvió a la tumba y se puso a llorar donde estaba la tumba vacía, desesperada porque pensaban que alguien se llevó el cuerpo. Y aparecen los seres angélicos y eventualmente aparece el mismo Señor Jesucristo. Magdalena es un testigo de la resurrección o del Cristo resucitado. Luego nos dice Juan que apareció en el aposento alto. Yo les pido que ustedes, creo que todos conocen más o menos los evangelios para no estar recorriéndolos todos y estamos hasta la noche acá, ¿no? Pero aparece, ¿se acuerdan? En aquel aposento, probablemente con temor de las represalias por haberse asociado con este delincuente, ¿no? Qué sé yo, nacionalismo judío, Jesucristo, lo tenían mal visto, y entonces cualquiera que se alineara con Jesús lo vamos a cascar. Y entonces existía ese temor, qué sé yo, y terminaron arrinconados en un cuarto hasta que aparece el Señor Jesucristo en forma repentina en ese sitio. Todos esos fueron testigos de Jesús. Tomás es un caso interesante. Cuando le dijeron los discípulos, vimos al Señor, Tomás dijo, no, a mí no me vengan con cosas raras. ¿Que vieron qué? Lo vimos al Señor, estuvo acá con nosotros. No. Dice, no me la trago esa. Pero escúchame, mira que era el Cristo crucificado, parezco un bebé, che. Yo no me la trago. Es más, para ustedes convencerme yo tengo que ver a Jesús y no solamente verlo, porque uno puede ver un tipo disfrazado con la, que sé yo, si tenía barba, lo que sea, pero dice, no, yo tengo que meter mis dedos donde están las marcas, porque la pinta del tipo, no, todavía necesito asegurarme que ese que se parece a Jesús tiene los clavos, o sea, los huecos en las manos y en los pies. Si yo no llego a ver eso, la fachada, la pinta del individuo y las marcas, a mí no me vengan con cuentos, yo no creo esas cosas. Y le apareció Jesús y Tomás se creyó. El Señor le tira un poquito las orejas, ¿no? A Tomás. Después dice Juan que apareció a otros 7 en el capítulo 21, al cierre del Evangelio. El libro de los Hechos dice que el Señor Jesucristo, antes de partir a la presencia del Padre, se manifestó a los discípulos y les dio ciertas órdenes o ciertas indicaciones. Y por supuesto no falta el apóstol Pablo en el libro de Hechos cuando iba con
toda la rabia del mundo contra este movimiento nazareno, los quería reventar a los cristianos porque eran una amenaza palpitante contra su religión, su tradición, sus convicciones. Iba con cartas de autorización para cascar a los cristianos y en la mitad del camino va hacia Damasco y aparece el Señor Jesucristo y lo pone en veremos y le dice, Pablo, cuidado, cuidado, no te metas conmigo. La famosa frase, no descoces, ¿no?, contra el aguijón. Así que ese es el fin de Marcos, decirnos que lo que dijo este embajador del cielo, el que fue crucificado ha resucitado, no fue secuestrado o algún tipo de, qué sé yo, conspiración o invento de una mente mitomaníaca. No, señor. Marco está dejando claro que sí murió y está dejando claro que sí resucitó. Ahora, vuelvo a repetir, usted me puede decir, bueno, pero yo no acepto ese testimonio. ¿Pero basado en qué? Yo lo que no puedo admitir, bajo ningún punto de vista, es que alguien me diga que una generación de gente se puso de acuerdo, algunos de decir una mentira y dar la vida por esa mentira, y otros se hicieron cómplices sabiendo que es una mentira, incluyendo los enemigos de Cristo, de guardar el silencio, de pecar con el silencio si realmente fue un fraude. Si estas personas que eran enemigos de Jesús, y quizá gente noble que a lo mejor no eran enemigos de Jesús, pero que eran amantes de la verdad, y escuchaban que iban estos hombres por todas partes predicando semejante disparate, y ellos sabían que era una mentira. No puede ser que alguien, aunque sea uno, se haya levantado y diga, yo estuve ahí, es mentira, yo doy fe que lo que dicen estos hombres es un disparate, y presentar algún tipo de evidencia, y no encontramos nada de eso. ¿Basado en qué hoy los hombres cuestionan el hecho histórico de la resurrección de Cristo? Y entonces Marco adhiere a su tesis, porque en definitiva, vuelvo a repetir, preguntamos a Marco, bueno, ¿a dónde nos quiere llevar? A esto, el que fue crucificado ha resucitado, no les quede la menor duda de que está vivo. Y entonces Marcos adhiere las circunstancias que matizan toda la historia y habla de un grupo de 3 mujeres. Vivimos en una época en que hay ciertos movimientos sociales militantes que son más que sociales, que se vistió con la bandera del feminismo y para mí es una farsa total, no es feminismo. Yo diría que es una especie de fascismo que se está dando en la sociedad. De mujeres acomplejadas, llenas de rabia, una persecución contra el sexo opuesto. Es complejo este tema, da para hablar mucho. Pero a lo que quiero es que hay mucha gente que juzga las Escrituras y los escritores de ser un libro machista, macabro, que somete a la mujer, que Dios es un Dios, un cínico, que lo que hizo fue explotar a la mujer. Y me llama la atención porque muchos de ese sector dicen no creemos en Dios, pero después le echan la culpa a Dios de todos los males que han sufrido las mujeres en la historia. Go figure, qué sé yo, yo no entiendo. Y sin embargo, esta historia es una vindicación de la mujer. Fueron las primeras personas que pasaron la noticia. Y para nosotros hoy puede ser que no tenga relevancia de eso, pero tenemos que entender la sociedad del primer siglo. Que una mujer dé la gran noticia de la victoria de Cristo sobre la muerte es inconcebible en una sociedad judía, en una sociedad romana. No. Eso era totalmente contrario a la idiosincrasia
de estos días, del primer siglo del cristianismo. En aquel entonces vivíamos en sociedades patriarcales, sociedades donde la mujer prácticamente era un agente de segunda clase en la sociedad. Y justamente acá vemos a Dios entonces usando a estas tres mujeres para pasar la noticia, los primeros testigos humanos de la resurrección del Señor Jesucristo. Y para mí esto es algo extraordinario, una evidencia elocuente de cómo Dios rompe las barreras culturales, las tendencias sociales y levanta el estatus de la mujer a la condición que le corresponde. Cuando yo leo el libro de Génesis, es interesante porque muchos acusan otra vez a Dios y a los hombres, pero se dieron cuenta que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dijo que los dos se enseñorearán y sojuzgarán la tierra. No dijo el hombre, incluyendo a la mujer. Los dos son distintos y son iguales. Otro tema para estudiar, pero hay diferencias, hay igualdades. Pero en cuanto a los ojos de Dios, bien dice la Escritura, no hay judío, no hay gentil, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, somos todos iguales delante de Dios. Y esta es una evidencia elocuente de que Dios no hace discriminación, Dios vindica el espíritu de la mujer. Hermana, si usted tiene alguna idea rara de estas que están dando vuelta, vuelva a considerar, pero a considerar desde la perspectiva bíblica. No digo que no se deben discutir estos temas, son temas actuales, hay que estudiarlos, hay que analizarlos, necesitamos dar una respuesta, pero una respuesta bíblica, no fanatismos ideológicos. Dice que estas mujeres tuvieron la intención noble de ir a ungir al Señor Jesucristo, dice el versículo 1, de llevar unas especias aromáticas. No era simplemente para perfumar o embalsamar al Señor, lo que pasa es que en aquel entonces algunos eran enterrados bajo tierra, pero otros eran puestos, generalmente la gente de plata compraban unas cuevas, ¿no? un hueco, y metían a la persona ahí adentro y después lo tapaban. Bueno, ese asunto después de unos 3, 4 días no se podía pasar por ahí, el olor era terrible. Y pienso yo si estas mujeres, no sé, esto es especulación, pero pienso si era normal dejar la persona ahí, pero estas señoras tenían tanto amor que quizás no querían que se entorpeciera la memoria dulce de Cristo, las cosas que hizo, y que pase uno por el vecindario y sienta el olor hediondo de la muerte. Y entonces disimular eso con estas aromas que fueron a llevar al sepulcro. Esto no está en la Biblia, esto es una opinión personal, Y entonces lo que hicieron estas tres preciosas mujeres es llevar a cabo un plan. A ver, acaba de terminar los sucesos de la cruz, lo del día sábado, se sentaron estas tres, me imagino, y dijeron, ¿y qué hacemos ahora? Tuvieron la conversación, hicieron el concilio. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para honrar al Señor Jesucristo? Y a algunos se le habrá ocurrido la idea, y la otra dijo, yo hago la primera moción, yo la secundo, ya estamos todos en el paquete, ¿no es cierto? Vamos a hacer esto, vamos a honrar al Señor, vamos a ir a ungirlo con estas especies aromáticas. Entonces llevan a cabo ese precioso, ese bendito plan. ¿Y qué es lo que hacen? Primero, se pusieron de acuerdo en cómo honrar al Señor. Porque si no había acuerdo, no estarían las tres caminando hacia el sepulcro. Así que las tres conversaron, las tres llegaron a un acuerdo, las tres dijeron, vamos a hacer esto. Así que plan número 1, ponerse de acuerdo, llegar a un acuerdo común. Número 2, se prepararon debidamente, porque fueron y compraron las especias. Tuvieron que salir de la casa, no sé si fueron las tres juntas o mandaron a una, qué sé yo, pero tuvieron que ir al negocio, al que produce las cosas esas, decirle, mire, necesitamos esto, juntar las moneditas, ¿no es cierto? Una le habrá dicho, a ver, ¿cuánto tenés vos? Y mire, yo tengo, qué sé yo, 2 blancas. La otra dice, yo tengo 2,5. ¿Y vos cuánto? Y yo tanto. Juntaron, hicieron la cuenta y dijeron, nos alcanza. Y entonces se lanzaron. Así que tenemos esta preparación de vida para lograr el objetivo de honrar al Señor. Y número 3, se encaminaron a hacer lo que se propusieron. Determinación. Dice el versículo 2, y vinieron. No se quedó en el plan, dice que hicieron todo lo que se necesitaba hacer y allá se fueron estas lindas señoras
tenemos tres cosas: común acuerdo, preparación y número 3, determinación para honrar a Cristo. Un hermoso ejemplo de amor y reverencia, devoción por el Señor. ¿Hacemos eso nosotros hoy? ¿Tenemos esa actitud? Hoy es el día en que recordamos la resurrección de Cristo. Cuando vinimos acá, ¿lo hicimos con esa actitud? ¿Y cuando salgamos de acá? ¿Y el próximo domingo? ¿Y cuando estamos envueltos en los quehaceres del día a día, tenemos esa actitud de honrar a Dios? Un problema con todo esto es que, con todas las buenas intenciones que tenían de honrar a Cristo, se presentaban los obstáculos. El plan estaba hecho, pero el futuro está oscuro. En el capítulo 15, verso 46, dice que José, el cual compró, dice, una sábana y quitándolo, lo envolvió, quitando a Jesús, ¿no? Dice, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en la peña. Y este es el asunto, dice, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y Marcos va a decir en el capítulo 16, verso 4, que no fue un cascote. Dice que fue una gran piedra. Acá ese adverbio es importante, es enfático, nos está diciendo, no es una cosa así nomás. Me imagino que habrán necesitado varias personas para hacer rodar semejante cosa. A ver, yo explicaba en Toronto que a los que trabajan en construcción y tienen que llevar ladrillos, tienen que usar las carretillas, le llaman, eso que tiene la rueda delante, ¿cómo le llaman? ¿No? Nosotros le decimos carretilla. Se meten todos los ladrillos ahí, cazan las dos manijas y ¡prum!, van llevando ese asunto. Y a veces tienen que subir una rampa y hay que darle, si es que yo no creo que no la subo. Así que llevamos, qué sé yo, 30 ladrillos y necesitamos una carretilla para cargar eso. ¿Ustedes se imaginan lo que es cargar semejante bloque? De hacer rodar semejante piedra. ¿Usted cree que una sola persona va a hacer mover ese bloque para tapar la tumba? No, esto necesitó más de, pienso yo, 2 o 3 personas, si no más, para hacer rodar esa gran piedra. Y no solamente la piedra era un problema, pero acuérdense en que los otros evangelistas dicen que se ordenó una guardia para poder cuidar, porque se corría ya la sospecha de que tal vez los discípulos, como Jesús había dicho que iba a resucitar, los discípulos, dice, hablaban de estas cosas, que estén planeando, ¿no es cierto?, una fechoría, secuestrar el cuerpo y después salir por todas partes diciendo, vimos el Señor resucitado. Entonces, los judíos trataron de influenciar a las autoridades, dijeron, pongan una guardia porque estos sinvergüenzas van a hacer algún zafarrancho acá. Y metieron a unos soldados allí a cuidar de ese sitio. Las mujeres estaban preocupadas por la piedra, pero había más, había otros obstáculos. No pensaron en la guardia. A estas mujeres les impide llevar a cabo sus deseos de honrar al Señor una gran piedra en el sepulcro. Y saben una cosa, lo que nos obstaculiza a todos los seres humanos, el poder honrar debidamente a Cristo, es una gran piedra, un gran obstáculo, y es el pecado. No lo podemos mover, no tenemos la fuerza, no tenemos la capacidad. Usted puede tener todas las buenas intenciones de querer honrar al Señor Jesucristo, pero es imposible por sus propios méritos o su propia fuerza remover la gran piedra que nos separa de contemplar la gloria de Dios en el evento de la resurrección. No podemos meternos en esa tumba, en ese hueco, y ver la gloria de la resurrección, de respirar el aire de la resurrección, que se nos meta en el ADN el episodio de la resurrección y llegar a comprender la magnitud de semejante obra. Por eso es que la gente no acepta este hecho. Hay un problema con la fe, con el corazón del hombre, hay algo que lo hace ciego. La gran piedra que nos separa de poder contemplar la gloria de Dios manifestada en este acto extraordinario
Que es cierto, la ciencia tiene problemas en explicar. ¿Qué me importa la ciencia? Dios es el que nos revela ese hecho. Pero no hay nada que podamos hacer, nada. Y nadie de este mundo puede hacer algo para remover esa gran piedra. Podemos leer acerca de la resurrección, podemos escuchar acerca de la resurrección de Cristo, pero no vamos a captar el esplendor de dicho evento. ¿Y qué significa eso para cada uno de nosotros? Ese gran obstáculo no nos permite contemplar, ver la realidad interior de la obra de Dios. Ahora, a mí lo que me llama la atención acá de todo esto es que, a ver, si yo hubiese estado entre esas tres mujeres, yo soy hombre, bueno, pero si hubiese estado ahí, y de repente vamos con los aromas, ¿no? Caminando, y estamos pensando, bueno, ¿cómo vamos a honrar al Señor? Y escucho a esta señora, si de repente se le prende la lámpara a uno y dice, a la flauta, pero nos olvidamos de una cosa, ¿quién va a mover la piedra? Y bueno, lo calculamos un poco, lo charlamos y sonamos acá, listo. Peguemos la vuelta, vamos para casa. ¿Qué hace usted? Si no tenemos una grúa que mueva la piedra, ¿para qué me voy a hacer el viaje hasta allá? Me voy a dormir de nuevo. ¿Qué sé yo? Lo honro de otra manera, me voy a orar. Hago ayuda y oración, no sé. Pero si uno no puede lograr el cometido porque se suscitó un problema grande, un problema serio, ¿para qué hacer el esfuerzo de ir hasta allá? No hay nada que se pueda hacer. Vámonos para la casa. Y sin embargo, lo que me llama la atención es que llegaron a la conclusión de que es una gran piedra y no la van a poder mover. ¿Quién nos va a remover la piedra? Pero no se acobardaron, dice que siguieron el viaje. A mí esto me deja completamente fuera de foco, porque los hombres, yo no sé, los hombres somos tremendos. Cuando nos duele la cabeza, estamos fritos, ¿eh? Lloramos, nos tiramos al suelo, nos tiramos a la cama, y yo digo,